Buenas tardes, Seferino. Buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio. Y bueno, cuando yo venía para acá, estaba comentando acá a la amiga esa circunstancia tan especial en que nos conocimos, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Recuerdo que yo estaba en mi oficina, en el Superior Tribunal de Justicia, y me dicen de abajo, Vidal, te busca un periodista de Buenos Aires, ¿no? Y entonces yo me imaginé que debía ser un periodista ávido por entrevistar a uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Entonces, al rato golpean la puerta de mi oficina, y ¿quién era? Era el que después sería mi gran amigo, Seferino Reato, ¿no? Que en realidad no lo estaba buscando a ningún ministro del Superior Tribunal de Justicia, sino a Vidal Mario, interesado en un reportaje que yo le había hecho al entonces comandante en jefe del ejército, Ricardo Brinsoni, en la cual confesaba pública y abiertamente que lo que había ocurrido aquí en el Chaco en 1976 había sido un fusilamiento encubierto de prisioneros políticos. Entonces, lo que quiero decir a partir de ello es que uno de los grandes amigos que me ha dado la literatura, sos vos, Seferino, y te agradezco mucho por haberme dado una honrosa participación en aquel libro tuyo que vos estabas elaborando en ese momento, que fue Operación Primicia. Bueno, y te agradezco mucho también que hayas prologado uno de mis libros, y bueno, he tenido realmente la gran satisfacción de haber presentado ya en dos oportunidades dos libros tuyos. La última fue tu entrevista a Vidal, La Disposición Final, creo que es su título. Y bueno, y también que me hayas acompañado en la Feria Internacional del Libro en ocasión de presentar yo allá mi libro. Así que nos une una gran amistad, esto se lo digo a los queridos oyentes, tal vez se deba a que Seferino es realmente una gran persona y porque a los dos nos une una pasión común que es la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, y además que ninguno de los dos somos negacionistas, como se nos acusa, ¿no? Entonces, justamente me gustaría hacerte una pregunta en ese sentido, Seferino. ¿Qué pensás o qué decís o qué declarás vos cuando escuchás que nos tildan de negacionistas? ¿Negamos algo o no? No, nada, Vidal. Antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Librería de La Paz, a Rubén, a Perla por la organización. Eh, los recibo acá en la cocina porque hoy tuve varios Zoom y me estaba quedando sin batería, pero me acuerdo, también quiero recordar los momentos en que te conocí, Vidal, porque a mí ese reportaje me parecía muy bueno. Y digo, y además después vi que tenías otros reportajes tan buenos como ese. Y claro, vos escribías entrevistas en una sección los domingos y eran muy buenos. Y tomé dos o tres, tal vez cuatro de tus reportajes porque, claro, tenía que encontrar material de primera mano sobre Chaco, Formosa, el 75, la masacre de Margarita Belén, en fin, todas esas cosas que vos eh, lo, lo resolviste tan bien. Y con ese reportaje a Brinsoni, que me parece que permitió echar luz sobre una masacre que si no tal vez iba a quedar en penumbra, no en la memoria de los familiares de las víctimas y de los amigos, pero creo que tu reportaje dio material para el esclarecimiento.
Y también ese reportaje tuyo, yo creo también modestamente lo que yo he escrito, no tiene nada que ver con el negacionismo. En todo caso seríamos afirmacionistas, porque lo que se trata es de mostrar, y mostrar nunca es negar. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esa acusación. Yo creo igual que forma parte de la pirotecnia política, y si bien puede hacer daño más o menos, yo lo asumo como acusaciones de un sector un poco extraviado de la militancia, pero que así como hoy te dicen negacionista es uno, mañana los otros te pueden decir, no hay que darle muchas bolillas. En mi caso yo no les doy mucha importancia y creo que no hay que darles. Forma parte de los gajes del oficio, ¿no? Comparto totalmente tu concepto, Seferino, y creo que en el fondo, tanto vos como yo somos militantes de lo que yo llamaría la teoría de las dos memorias, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir es que tanto vos como yo abogamos por una memoria que sea completa, porque creo que vos compartirás conmigo de que si la memoria no es completa, no es memoria definitivamente, ¿no? Claro, yo creo que eso es fundamental lo que vos decís, Vidal, porque nosotros hacemos más bien historia. Yo en mi caso, periodismo histórico, historia siempre es poner en acción los recuerdos y de distintos grupos, en todo caso las memorias intersubjetivas, sin favorecer a ninguna en especial. Y a mí me parece que eso es lo bueno de la historia, que todos estén ahí contenidos. Por eso, generalmente en el periodismo siempre se habla como primeras técnicas, favorecer los distintos puntos de vista que puede haber sobre un mismo hecho, sin relativizar ninguno, sino explicando todo para, en ese diálogo intersubjetivo, hacer una historia completa y total de las cosas. O sea que nuestros trabajos no sirvan para un grupo en especial, ¿verdad? Exactamente, o sea, en otras palabras, defendemos el interés de la verdad. Eso es lo que querés significar con tus palabras, no el interés de ningún partido político, pero es como yo siempre digo que por eso, por esa filosofía nuestra, algunos sectores ideológicos nos acusan inclusive de gorila, ¿no? He escuchado que a vos te han acusado de ello, yo también ya estoy un poco acostumbrado a ello, pero yo siempre digo que si gorila es el que no tiene miedo de contar las cosas tal como ocurrieron, entonces somos definitivamente gorilas, ¿no? Pero Además, gorilas son animales hermosos. Yo prefiero yaguareté. Me gustan los yaguareté, pero bueno, tampoco. Gatitos también me gusta, tengo un gato hermoso, gorila. Yo creo que son temas como del folclore, ¿viste? Gaje del oficio, decían en alguna época, ¿te acordás? En el periodismo, generalmente cuando uno dice, escribe algo, siempre hay alguien que por ahí no le gusta, ¿no? ¿Qué sé yo? Suponete los que tienen que hacer crónicas policiales y van y hablan de los narcotráficos y todas esas cosas, trata de personas. Siempre tenés que estar preparado. Y yo creo, en el caso de los negacionistas y demás, creo que forma parte de la lucha política en la cual a uno lo quieren meter. Pero yo recuerdo mucho el reportaje que vos hiciste a Brinsoni porque incluso mereció elogio, yo lo he leído de Horacio Berbisky, en el sentido de que ese reportaje tuyo fue una muestra de cómo se hace periodismo. La verdad ante todo, y ahí se hace muy fácil el periodismo. Si uno está pensando,
si esto va a favorecer al grupo al que pertenezco o no, ahí ya es otro periodismo, sería periodismo militante o demás, pero ese no es el periodismo que me gusta, que te gusta. Así que yo creo que ese reportaje de Brinsoni es para un cuadro. Yo lo usé, Ricky lo usó, toda la gente. Severino, en este nuevo libro tuyo mencionás bastante insistentemente al Parque de la Memoria, que está allí en Buenos Aires, que fue inaugurado por el presidente Kirchner, ¿no? Contiene miles de plaquetas y bueno, me gustaría una definición tuya sobre la validez, ¿no? Del denominado Parque de la Memoria. Claro, el Parque de la Memoria nace en el 2000, es inaugurado en el 2007, pero la norma, la ordenanza era en esa época, la ley del legislativo porteño es de 1997, es decir, de unos años anteriores. El propósito es muy noble, es honrar a las víctimas de la dictadura. Solo que en esos años previos, digamos, fue cambiando un poco el objetivo, porque se creó una comisión con políticos, representantes de los organismos de derechos humanos. Al final, como suele suceder, los políticos casi que no iban, entonces los organismos terminaron influyendo decisivamente, y no todos, sino algunos. Y ya cuando se inaugura con una leyenda que hace referencia no tanto a las víctimas de la dictadura, sino a los caídos por los ideales de liberación y justicia, ¿no? Entonces ya pasa de víctimas del terrorismo de Estado a caídos en la lucha por la revolución. Son cosas distintas conceptualmente, esta reelaboración del concepto. Y así es inaugurado por Kirchner. Ya Cristina Kirchner había ganado la elección, pero todavía no había asumido. Y en ese discurso también la Comisión Pro Monumento habla de los combatientes, los caídos en el combate por la liberación, ¿no? Que es otra cosa, porque a ella no interesa tanto que hayan caído durante la dictadura, ni que hayan sido víctimas de secuestros, de asesinatos, desaparición, sino que abarca todo. No importaban entonces cuándo murieron, antes o después de la dictadura, digamos antes de la dictadura o durante la dictadura, ni cómo, por ejemplo, atacando un cuartel en democracia o gobierno constitucional, como en el caso de Formosa, o una comisaría durante un gobierno constitucional peronista, o mucho antes, digamos, y ese mucho antes sería antes de la dictadura, antes del 69, en fin. Ese concepto es distinto y es cambiante, y me parece que la gente mucho no repara en eso. Por eso ahora tenemos que en realidad se honra a todos los caídos por la liberación desde el 55 para acá. Lo que era limitado a la dictadura última pasa desde el 55 para acá. No importa qué gobierno fue, si fue una dictadura, si fue un gobierno constitucional, de radicales, peronistas. Y ese concepto es clave para entender un poco cómo ha ido cambiando. Claro, desde el punto de vista de los organismos y del kirchnerismo y de un sector de la izquierda, está bien, porque al final todos lucharon contra el imperialismo, contra la oligarquía, y murieron. Algunos murieron de una manera o de otra, pero todos cayeron en ese combate en términos amplios.
Pero claro, yo siento como periodista que tengo que contarlo, porque hay mucha gente que no lo conoce. Y como una noticia es algo nuevo, que no se conoce, lo he contado. Pero lo he contado en un apéndice, es decir, fuera del cuerpo central, junto con los números de las víctimas del terrorismo de Estado. Y además son números oficiales, públicos, que han sido reseñados gracias a un programa creado por Cristina cuando era presidenta, cuya última versión, no definitiva, pero sí la última, es del 2015. Y he puesto eso, entonces las víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura fueron 7.300, y para qué, se me armó un despelote, pero a mí eso mucho no me molesta, porque yo creo que la sana discusión hace muy bien. Yo entiendo todas las lógicas desde la política, desde la militancia política, desde el periodismo, y me parece bien, pero le doy una importancia relativa también a las quejas, ¿no? Perfecto. Bueno, personalmente yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque acá también tenemos una comisión de la memoria, personalmente ambas cosas traicionan la historia argentina, ¿no? Y para mí, si yo te preguntara si se está usando, si se usa la memoria como herramienta política, ¿qué me responderías vos? Que sí, claro, la memoria se usa como una herramienta política de lucha por el poder en el presente. Es decir, algunas cosas se iluminan y otras cosas se dejan ocultas, y se ilumina lo que conviene a la lucha política actual. Imagínate, para decirlo fácil, esa memoria está impregnada de kirchnerismo. Entonces, todo lo que favorece al kirchnerismo en sus múltiples versiones se ilumina, y lo que no favorece se lo deja a oscuras, y además se tergiversa, porque eso no es historia, es lucha política. Lo cual no está mal, porque la lucha política yo creo que tiene distintos ingredientes, y un ingrediente importante es el discurso, el relato. Pero claro, no hay que creer que eso es verdad. De todos modos, yo respecto de la memoria, de los usos de la memoria, que me parece que son usos políticos, yo creo, a mí me encanta cuando pelean y se vuelven solemnes, ¿no? Como si fuera una lucha con el negacionismo, con el mal. Es un ardid, una astucia de la discusión. Yo últimamente, desde hace un tiempo, no discuto números, nada, porque cifras testimoniales o simbólicas, ¿qué voy a discutir? Cada uno que crea la que le parece. Si voy a las fuentes históricas, histórica es una fuente pública del Estado Nacional, con nombre y apellido. Por lo demás, a mí 7.300 me parece una barbaridad, una matanza tremenda. Es decir, no necesito que sean más. Ellos necesitan que sean más, lo cual para mí siempre es motivo de una gran curiosidad, porque hago el paralelo con la pobreza, digamos. Nosotros tenemos en el segundo trimestre del año, se calcula 46-47% de pobres en la Argentina. Toda la Argentina, casi uno de cada dos. Yo no necesito que sean 60, 70, 80% de pobres para escandalizarme. Ni tampoco puedo creer que alguien quiera que haya más pobres. Por lo tanto, siempre tengo curiosidad en lo que dicen, no, fueron 30.000, como si quisieran más sufrimiento para tantos parientes, tantos amigos, tantos compañeros de trabajo, tantos camaradas. No lo entiendo, pero entiendo sí la lógica. Lo que pasa es que es una lucha que yo no me puedo meter, porque es una lucha política, y las luchas políticas es para los políticos. Por eso tampoco me meto en discutir cifras testimoniales, porque además son un montón. Y son un montón, y son un poco cansadores, y son aburridores, como decimos en Entre Ríos, aburren. Entonces yo me atengo a la cifra oficial. Y como además esta cifra oficial ha sido prohijada por el kirchnerismo,
por la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy está un conocido nuestro, Horacio Pietragala, hijo. ¿Cómo es esa cifra? Digo, esta es la cifra. Sí. Me pone, me satisface, Disculpame, digamos, como fuente. discúlpame, Seferino, mencionaste un apellido que de nuevo me lleva a tu libro y mediante esta obra tuya nos estamos enterando aquí que los padres de Pietragalla estuvieron en vísperas, ¿no? Del copamiento al regimiento de Formosa allí. Y bueno, pero yo quisiera que vos mismos le expliques a nuestra audiencia en qué circunstancias o en mérito a qué estaban los padres de Pietragalla aquí en resistencia en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, los padres de Pietragala estaban ahí, formalmente tenían un negocio de reparación, venta de elementos de oficina. ¿Te acordás que había muchos, reparación, venta de máquinas de escribir y todo eso? Y el local se lo habían alquilado a una persona que entiendo es muy conocida en Resistencia, el doctor Díaz, ¿no? Si Sí, no recuerdo mal, creo que se llamaba Carlos, o se llama Carlos Alberto Díaz, Carlos que Alberto es una Díaz. persona, Díaz, ¿no? Sí, sí, Carlos Alberto Díaz, sí. Bien, que además yo una vez, cuando fui, me contó bien la historia, porque él les había alquilado para ellos, para él era un negocio así, pero era un negocio de fachada. Claro. Ahí se organizó el copamiento, el intento de copamiento al cuartel de Formosa. Ellos venían de Buenos Aires, Horacio Pietragala, padre, y su mujer, Liliana Corti, y claro, eso les permitía, digamos, entraba y salía gente, porque iban para un lado, para el otro, tenían la representación en todo el nordeste, y ahí les permitió preparar el copamiento. Como en Formosa no había muchos guerrilleros montoneros, había dos, y estaban presos, entonces tuvieron que traer todos los integrantes del denominado ejército montonero de otras provincias, de Rosario, de Santa Fe, de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos y de la zona norte del Gran Buenos Aires. Entonces, todo esto confluyó, fue una operación muy espectacular, incluyó el secuestro de un avión de aerolínea, el copamiento del aeropuerto de Formosa, y esta caravana iba y se juntó en Resistencia, digamos, de Resistencia se organizó, lo organizaron Pietragala y Corti, y ellos participaron del ataque. Por suerte para ellos, salieron bien, salvos, no murieron, y después escaparon. Horacio Pietragala tenía un cargo muy importante, era el jefe de la Regional 26, es decir, del aparato militar de Montoneros, escapa junto con un misionero, Hansen, Añamén, el seudónimo, Añamén, Eduardo Hansen, y se van a Córdoba. Pero, mala suerte para ellos, los captura el recientemente creado Comando Libertadores de América, que era un grupo paraestatal, gente muy mala, como una AAA cordobesa al mando del general Menéndez, que ya era el jefe del tercer cuerpo de ejército. Era gobierno de Isabel Perón, pero las Fuerzas Armadas ya no había ningún control del poder político. Además, habían firmado los decretos delegando en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas, sin control. Entonces hacían lo que querían. Fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos enterrados en Córdoba y desaparecidos. Después, por suerte, fueron reconocidos, ¿no? Hace relativamente poco, creo que en el 2000 y pico. La mamá, Liliana Corti, no, escapó y después sí formó pareja y después sí, claro, ella es muerta en un tiroteo y ahí es donde Horacio Pietragala, hijo, que era un nenito, es apropiado, robado y después recupera la identidad gracias a las abuelas con el tiempo. Hoy Horacio Pietragala Corti el hijo es
el secretario de Derechos Humanos. Curiosamente, tiene que dictaminar sobre si se le da curso a un decreto firmado por Macri en los últimos días de su gobierno, indemnizando a los padres de los soldados muertos en Formosa, porque los montoneros muertos, los padres ya cobraron indemnización. Unos $240.000 más o menos en términos de los 90. Los padres, en cambio, de los soldados muertos ahí, gobierno constitucional, no cobraron nada. Entonces Macri les había hecho, después de muchos reclamos, un decreto asimilándolo, pero no lo pagó nadie, ni Macri, que lo hizo muy tarde, ni este gobierno. Y Horacio Pietragala Corti es el hijo, tiene que decir que sí o que no. Yo creo que va a decir que no, por lo menos está diciendo que no. Pero es una historia muy interesante, porque yo he coincidido en varios programas con Pietragala Corti, me cae muy bien. Pero claro, él habla de sus padres como militantes, lo cual está bien, porque yo de mis padres me acuerdo de lo mejor. Pero mi función como periodista es recordar que eran guerrilleros, que no defendían la democracia ni los derechos humanos, que mataron y que murieron, y recordar, y él sabe que lo he hecho, recordar cómo su papá fue secuestrado, asesinado y hecho desaparecer por militares de Menéndez. Así es. Yo tengo dos preguntitas más para vos, como para liberarte, para no abusar mucho de tu tiempo, Cefe. Hablando del copamiento al regimiento de Formosa, el soldado mayor quedó en la historia como el que les abrió las puertas a los montoneros. Pero después, ahora, gracias a tu libro, nos estamos enterando que de Santa Fe, porque él es de Santa Fe, lo tratan como si fuera un mártir, le rinden todo tipo de homenajes. En uno de esos homenajes estuvo, creo que hasta el propio Lorenzetti. Entonces, hay una dicotomía allí entre la imagen que tenemos de él, de un soldado traidor abriendo las puertas de los asesinos montoneros para que maten a sus compañeros de conscripción, y al mismo tiempo siendo homenajeado en diversas oportunidades en su lugar de origen. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto, no? Bueno, a mí Roberto Mayol es una figura que me resulta muy atractiva, porque yo, a partir de él, relato en este libro, en los 70, cómo fue que tantos jóvenes de clase media, media alta, de hogares antiperonistas, esos sí que eran gorilas, Vidal, no nosotros, se hicieron peronistas los hijos. Y además enseguida abrazaron la lucha armada. ¿Cómo fue eso? Yo a eso le dedico un capítulo y hablo de la influencia de la Iglesia Católica, de un sector de la Revolución Cubana, en fin, cosas a mí me resultan interesantes. Y en el caso de Mayol, él siempre fue visto desde esta dicotomía. Montoneros, los militantes, digamos, lo ven como un héroe. Ahora, los soldados lo ven como el soldado entregador, y en Formosa, en el nordeste, es visto así. Ahora, en su ciudad, en Santa Fe, él estudiaba Derecho, iba en primer año, muy buen alumno, era hijo de un abogado muy conocido que fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Santa Fe durante la revolución, la llamada Revolución Libertadora, o sea que era antiperonista, y era de los sectores de la élite santafesina, tanto así que estudió con los jesuitas en la Inmaculada, es decir, tenía toda una vida muy cómoda. Pero ¿cómo fue que de golpe eligió otra vida, mucho más sacrificada? Entonces eso me preocupa. Y él fue honrado creo que fue en el 2006 o 2008, junto a otros, como víctima del terrorismo de Estado, siendo que en su caso él murió en
combate que se sucedió al ataque en el 75, gobierno constitucional de Isabel Perón. O sea, no era terrorismo de Estado, claramente. Y me parece que eso es un equívoco, es un error, pero es un error forzado, ¿no? Querido. Y Lorenzetti, que en aquel momento ya estaba en la corte, fue quien abrió esa jornada de homenaje, que fue como una semana más o menos, y que el punto culminante fue esa placa. Y todo, placa y además alusiones a la figura, en este caso de Roberto Mayol. Claro, Lorenzetti es de Rafaela. Rafaela también en Operación Primicia tiene un lugarcito porque cuando Montonero se escapa del copamiento, los que sobreviven se fugan con el avión que habían secuestrado, porque ellos veían que no podían salir a Paraguay, no iban a ir, que estaba Stroessner, y había una sola ruta para salir de Formosa, ¿no? Entonces tenían que salir por aire y aterrizan en una pista que otro grupo montonero había construido clandestinamente en las afueras de Rafaela. O sea que Rafaela está bastante presente, hubo algunos capturados ahí en Rafaela, unos pocos, bueno, algunos no eran tan pocos, algunos quedaron varios años. También tengo ahí algunos parientes que se enojaron bastante, porque el tema este es historia. Vivirlo como algo del presente es un error. Pero sí es interesante verlo como se usa del presente, porque obviamente Mayol es como el sumum del militante, lo cual no me parece mal porque cada uno recuerda al que quiere, pero siempre y cuando digamos que Mayol abrió las puertas del cuartel, que lo hizo por ideales, que en esa lucha murió y también mató, que no defendía la democracia ni los derechos humanos y que cometió un error muy grande que me parece simboliza mucho el error básico de Montoneros, que es, ellos creían que representaban a los pobres, pero no los entendían a los pobres. Eran de clase media alta o alta. Si nosotros tenemos solo en cuenta a los santafesinos, era alta. Entonces no entendían a los pobres, no los comprendían. Ese fue un error muy fuerte en Montoneros, que es un error que yo creo que cometen también algunos chicos de clase media, media alta, que se ponen a conducir movimientos sociales y que dicen que ellos representan al, entre comillas, pueblo pobre y trabajador. Pues que generalmente no es así, no los conocen, tienen prejuicio de clase. En el caso de los soldados formoseños, ellos creían que se iban a rendir porque como ellos representaban a los pobres, y estos eran pobres, tenían que hacerlo. Y sin embargo, se equivocaron de cabo a rabo, fue un error tremendo. En vez de hacer una autocrítica, siguen alimentándose en el error. Y me parece que eso es peligroso para todos, para ellos también. Así es. Acá en el Chaco, Seferino, en 1974, cuando a nivel nacional todavía estaba Isabel de presidenta, y acá estaba el gobernador de Olinto, Felipe Vittel, más de 30 subversivos cayeron en 1974. En 1975, todavía en plena etapa constitucional, cayeron otros muchísimos subversivos. Pero todos ellos, o casi todos, siguen victimizándose como si fueran víctimas del terrorismo de Estado. ¿Por qué se siguen victimizando de esa manera? ¿Qué interés puede tener una persona en victimizarse como víctima del terrorismo de Estado cuando que lucharon contra un gobierno constitucional y fueron apresados por fuerzas de seguridad de un gobierno constitucional? Y bueno, forma parte de la lucha política, porque eso los vuelve héroes y además
los vuelve, les da legitimidad para todo tipo de reclamos. Reclamos simbólicos, figurar en homenajes y demás, ser recibido por las autoridades políticas de turno, nombramiento y también remunerativos. Yo creo que hay algunos que consideran que la lucha armada la viven como una especie de seguro de vida y de salud. Entonces dicen, bueno, yo fui víctima, ahora soy pasible de, por ejemplo, una indemnización, pero la indemnización es una sola vez. También merezco un retiro porque yo le di años de mi vida a la causa. No me he podido jubilar bien, no he podido hacer desarrollar una profesión. Necesito una jubilación especial. Y de hecho, hay jubilaciones para militantes, entre comillas, a nivel municipal, provincial y nacional. Los presos políticos y otros llamados políticos, digamos, son pasibles de una pensión graciable que otra que haber mínimo, son 4 haberes mínimos sin haber aportado nunca nada. Es decir, 80.000 pesitos no le vienen mal a nadie. Y además, bajo la gloria de haber servido a la causa nacional y popular. ¿Quién no quiere ser un héroe? Yo, por ejemplo, también me gustaría cumplir, no sé, 65 años y decir, al final he entregado mi vida al periodismo, necesito una pensión importante porque podría haber sido abogado, yo creo que podría haber sido un gran abogado y me he dedicado a luchar por la verdad. Necesito una pensión fuerte, importante. Entonces me parece eso. Ahora, Vidal, una pregunta. ¿Vos te vas a quedar en Resistencia o vas a venir para acá? Porque con todas estas preguntas, yo ahora me voy al canal, pero vos te vas a tu casa y cualquier cosa, llamame. Bueno, listo. Lo voy a tener muy en cuenta, ¿no? Pero por las dudas vamos a ir cerrando ya Sí, mejor. Sí, hay libro. Vidal, te extralimitaste con todo, me hiciste decir cosas que yo no quiero decir, quiero recordar a nadie, a todos, yo no quise, fue Vidal. En todo caso, Vidal, arreglátelas nomás, no me pidas ayuda. Gracias, pero si necesito de vos te voy a llamar urgente. Sí, pero no te moleste. Estaba leyendo detenidamente, te juro, no es mentira, ya leí todo tu libro, sos realmente, te admiro como investigador y sos también un ejemplo como maestro de la narrativa. Y bueno, y yo lo veo a este libro como una suerte de expediente de los crímenes cometidos en la Argentina en la década del 70, tanto de parte de los unos como de parte de los otros, porque hay que reconocer también, y eso no lo vamos a negar, que los de uniforme verde fueron igualmente unos sanguinarios asesinos y encima con apoyo legal, con apoyo del Estado, ¿no? Entonces, yo entonces lo considero a este libro como un expediente de los crímenes cometidos en los años 70 y me gustaría, pensando en tu propio libro, vos me digas si opinás lo mismo, ¿no? Sí, digamos, es una visión. Yo diría que los de uniforme verde fueron peores que todos, porque ellos, como vos decís bien, representaban al Estado, se valían del Estado, de la legislación, y la verdad que los crímenes fueron atroces, eran como una banda, y eso fue muy malo para todos, para el país, denigró al país a un nivel de violencia que nosotros mismos hoy nos sorprende. Todo ese tema de secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer los cuerpos, robar bebés, es atroz. Y eso nos sigue pesando porque nos va a pesar siempre. Entonces son malísimos. Y del otro lado, los crímenes
también son crímenes. Yo rescato mucho las experiencias de afuera, porque a veces cuando acá están, lo que te debe pasar a vos bastante, yo pienso, ¿qué pasaría en Italia si alguien dice, reivindicamos a las Brigadas Rojas como militantes por la democracia y los derechos humanos? Yo creo que si un periodista dice algo así, creo que lo internan. Nadie puede reivindicar a las Brigadas Rojas. Nadie representa puede reivindicar en sus sanos juicios a la FARC en Colombia. Acá, en cambio, sí. Y eso siempre me gusta llamar la atención sobre eso cuando la discusión ya no tiene sentido, ¿viste? Te encontrás con estos tipos y te dicen, eran militantes. Bueno, la Brigada Roja, ¿qué harían, no? Entonces yo creo que sí, que el tema... Y lo otro que siempre me fijo es en Patria. Patria es una novela de un tal Fernando Aramburu, un español, que ha sido llevada a la pantalla como una serie por HBO, terminó el domingo, y es sobre víctimas de la ETA, ¿no? Pero también sobre la madre de uno de los etarras victimarios. Y el autor fue muy entrevistado. Me guardo una frase que la comparto con ustedes, que es la siguiente. Entre los que sufren y los que hacen sufrir, él dice, creo que hay que elegir siempre a los que sufren. Y me parece que en este tema que vos acertás plenamente, lo de los expedientes criminales, si hay que ponerse de algún lado, además de la verdad, es de las víctimas, pero de todas las víctimas, porque todas las víctimas tienen derechos humanos. Perfecto. Ahora sí, Seferino, la última pregunta y la pregunta del millón, ¿no? Aquí el café Sálvame María, donde Belgrano íbamos siempre a tomar café, ¿existe todavía o también se lo llevó la pandemia? No, ya no existe más, cambió, no se llama así. Ahora pertenece a una cadena, tienda del café o algo así, y están vivitos y coleando. Así que te esperamos en cualquier momento. De todos modos, hoy anda derecho a tu casa. Cualquier cosa, sabés que no me tenés que llamar. Has estado muy osado. Bueno, perfecto, Seferino. Te mando un abrazo enorme. Acá también Rubén Biseglia, titular de esta empresa, te manda sus saludos y realmente ha sido una charla muy enriquecedora y muy positiva. Y bueno, en realidad no se esperaba otra cosa de vos, tratándose de vos. Así que un abrazo grande desde el Chaco, Seferino. Te agradezco mucho, Vidal. Muchas gracias, Rubén, porque siempre una librería es un espacio de libertad y uno dice las cosas de las cuales se hace plenamente responsable. Y muchas gracias a Rubén, a Perla, a todos los colaboradores de Librería de La Paz y a vos, a tu familia, y les deseo a todos de que este tiempo tan difícil que nos toca vivir, de la pandemia, el COVID, lo superemos pronto. Creo que cada vez falta menos y creo que después en general, creo que vamos a sacar una gran experiencia de este tiempo tan difícil, porque como dicen los alemanes, lo que no te mata te hace fuerte, y vamos a salir mucho más resilientes, resistentes y más contentos y agradecidos con la vida después de todo este tema de esta pandemia tan tremenda, ¿no? Así será, Seferino. Un fuerte abrazo nuevamente y hasta la próxima, ¿eh? Chao. Gracias.